En una noche clara, imagina estar en una montaña muy alta en Chile. Una joven astrónoma, en ese momento, dirigía su telescopio hacia el centro de nuestra galaxia, un lugar envuelto en misterio. Durante meses, se había dedicado a buscar algo que parecía imposible, algo que la ciencia predice pero que nadie ha logrado ver directamente. Esa noche, mientras ajustaba el equipo y contemplaba las estrellas en su pantalla, notó un movimiento peculiar. Las estrellas no seguían su camino habitual. Parecían danzar aceleradas, girando a velocidades extraordinarias alrededor de una presencia invisible. Es como observar hojas atrapadas en el remolino de un tornado imperceptible. Un escalofrío recorrió su espalda, y no era por el frío. Había captado la evidencia de algo aterrador, un guardián oculto en el corazón de la Vía Láctea desde antes de que existieran la Tierra y el Sol. Un enorme agujero negro supermasivo. Mientras escuchas esto, ese gigante invisible está a 26.000 años luz de ti. Lejos en distancia pero cerca en impacto. No es un simple ocupante del espacio. Gobierna el movimiento de miles de millones de estrellas, incluyendo nuestro propio Sol. Es la fuerza que da forma a nuestra galaxia, que decide el destino de las estrellas, y de una manera profunda, también influye en tu vida y en la de todos los seres humanos que han existido o existirán. Ahora te invito a imaginar estar conectado por hilos invisibles a una fuerza tan poderosa que puede desgarrar estrellas, doblar el espacio como si fuera papel y detener el tiempo. Piensa que cada elección que has hecho, cada lugar que has visitado, cada instante de tu existencia, ha sido tocado por la gravedad de ese objeto. Un objeto tan inmenso que contiene el peso de 4 millones de soles comprimidos en un espacio más pequeño que nuestro sistema solar. Este es el misterio que guarda el centro de nuestra galaxia, un enigma que el James Webb ha ayudado a explorar y del que ahora comienzas a descubrir más. Un objeto tan extremadamente denso que, si pudieras sostener un solo metro cúbico de su material en tu mano, pesaría más que toda la humanidad junta, más que todas las construcciones y montañas del planeta. Es una idea que parece sacada de la ciencia ficción, pero en realidad es una verdad absoluta. Lo más asombroso es que durante mucho tiempo, los científicos ni siquiera estaban seguros de que algo así pudiera existir allí, en el centro de nuestra galaxia. Durante décadas, esta idea fue solo una teoría matemática que causaba temor en quienes la estudiaban. Una predicción tan extrema que incluso en las ecuaciones de Einstein, ese genio que revolucionó la ciencia, parecía demasiado fantástica para ser realidad. Einstein pensaba que el universo buscaría alguna forma de evitar que estas singularidades, esos puntos donde las leyes de la física parecen colapsar, se formaran realmente. Creía que tal vez la naturaleza impediría que tales monstruos cósmicos surgieran en el espacio. Pero con el tiempo, la realidad demostró estar equivocada. Resulta que el universo no solo permite que existan estos agujeros negros supermasivos, sino que en realidad los alberga en el corazón de casi todas las galaxias que podemos observar. Son como corazones oscuros y en pulsación, esenciales para mantener vivo todo el ecosistema galáctico. La historia de cómo descubrimos realmente esta presencia enigmática es tan apasionante y dramática como cualquier relato de suspense. En los años 70 y 80, los astrónomos comenzaron a notar que en esa región había algo muy peculiar. Detectaban enormes cantidades de radiación que provenían del centro galáctico. Ondas de radio tan intensas que solo podían ser generadas por algo verdaderamente fuera de lo común. Pero hubo un problema. Ese centro está oculto tras una espesa cortina de polvo y gas que bloquea la luz visible, como intentar mirar a través de una pared de humo de kilómetros de espesor. Era como escuchar los rugidos de un animal enorme en la distancia, pero sin poder verlo, solo con la esperanza de entender qué tipo de monstruo se escondía allí. Luego llegó una revolución en la tecnología. Nuevos telescopios equipados con instrumentos infrarrojos, capaces de atravesar esas nubes y revelar lo que se encontraba más allá.
Y es en ese momento cuando entra en escena nuestra protagonista, Andrea Guz. Junto a un equipo de astrónomos alemanes dirigidos por Reinhard Genzel, empezó uno de los proyectos de observación más audaces en toda la historia de la ciencia. Durante más de 20 años, permanecieron allí, noche tras noche, capturando las mismas estrellas cercanas al centro de la galaxia. Paso a paso, registraron cada movimiento en esas estrellas, creando con paciencia imágenes en movimiento de un ballet cósmico que giraba alrededor del punto oscuro en el centro. Año tras año, noche tras noche, construyeron una historia visual del escenario que rodea a ese misterioso monstruo, revelando en cada imagen una parte del secreto que llevó mucho tiempo entender. Lo que descubrieron fue simplemente increíble. Había una estrella, que recibió un nombre casi poético, S2. Esa estrella solitaria gira alrededor del centro de la galaxia, tal como los planetas giran alrededor del Sol. Pero aquí viene lo asombroso. S2 completa una vuelta completa en apenas 16 años. Piensa un momento en eso. Mientras nuestro Sol tarda 230 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro galáctico, esta estrella lo hace en un tiempo increíblemente corto. Para poder mantener esa velocidad sin salir disparada hacia el espacio, debe estar orbitando algo de una masa extraordinaria. Los cálculos demostraron que S2 se mueve a más de 5.000 kilómetros por segundo en su punto más cercano al centro. Eso es casi el 2% de la velocidad de la luz, una velocidad casi inimaginable para una estrella. Y aquí viene lo impactante. Al aplicar las leyes de Newton y Einstein, los científicos calcularon que el objeto que la atrae tiene una masa equivalente a 4 millones de soles, toda esa masa concentrada en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio. No había ninguna explicación alternativa. Tenía que ser un agujero negro supermasivo. Los astrónomos le dieron un nombre casi poético: Sagitario A asterisco. Un nombre bonito para algo que, en realidad, es aterrador. Es un punto sin retorno, un lugar donde el espacio y el tiempo se curvan hasta formar un agujero que solo deja entrar, pero no deja salir. Si te preguntas por qué debería importarte algo tan lejano, a 26.000 años luz, aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante y un poco inquietante. Ese agujero negro no es simplemente un objeto pasivo en el centro de la galaxia. Es el arquitecto principal de todo lo que ves cuando miras al cielo nocturno. Es el director de una orquesta cósmica, guiando la sinfonía galáctica durante miles de millones de años. Sin su influencia, la Vía Láctea no sería ni de lejos lo que conocemos. El agujero negro en el centro de la galaxia no solo fue esencial para la formación de nuestro propio Sol, sino que también es responsable de que tú estés aquí, ahora, escuchando estas palabras. Los científicos han llegado a comprender que estos gigantes oscuros y las galaxias no crecen de manera independiente. Se desarrollan en una relación íntima y dinámica, en una danza cósmica que dura miles de millones de años. El agujero negro se alimenta de gas y estrellas, y cada vez que lo hace, su gravedad se intensifica, atrapando más y más materia en su interior. Pero esa misma fuerza, esa gravedad imparable, también genera una energía inmensa que se extiende por toda la galaxia. Imagina vientos galácticos, corrientes de energía que atraviesan la vastedad del espacio, que encienden algunas regiones, fomentando la creación de nuevas estrellas, y en otras, las apagan por completo. Es como si el agujero negro fuera el corazón palpitante de un organismo gigantesco, que bombea energía y materia a través de sus arterias espirales y enroscadas, manteniendo vivo todo el ecosistema que llamamos la Vía Láctea. Y ahora, esta historia también conecta contigo, con cada uno de los átomos que forman tu cuerpo. Los minerales en tus huesos, el hierro en tu sangre, el carbono que constituye cada molécula de tu ser. Todos esos elementos no son solamente parte de ti.
fueron creados en hornos nucleares de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Estrellas que nacieron, desarrollaron una vida violenta y terminaron en explosiones cataclísmicas. Todo ello dominado por los patrones gravitacionales que Sagitario A* había establecido desde su nacimiento. Eres, en esencia, polvo de estrellas, pero más específicamente, polvo cuyo origen fue escrito por la gravedad de un monstruo lejano y poderoso. Cada átomo en tu cuerpo lleva la firma invisible de ese agujero negro, conectándote a una historia antigua y eterna que trasciende tu percepción. Es como descubrir que, desde las sombras cósmicas, se han ido tirando de los hilos de tu existencia, manteniendo ese vínculo con lo profundo, con lo ancestral. Y esa conexión inevitable genera una pregunta que no puede evitar surgir. Si Sagitario A* es tan inmenso, con una masa 4 millones de veces mayor que la del Sol, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué Andrea Gueron pudo pasar décadas observando estrellas que orbitaban alrededor de esa nada visible, de esa presencia oculta? La respuesta nos lleva a uno de los conceptos más perturbadores y fascinantes de toda la física: el horizonte de eventos. Imagina dibujar alrededor del agujero negro una esfera invisible, una frontera que marca el punto de no retorno. Una vez que cruzas ese límite, no importa cuánto intentes volver, no importa cuánta energía tengas o qué tecnología utilices, no podrás escapar. La gravedad allí es tan intensa que incluso la luz, la forma más rápida y potente de propagación, queda atrapada para siempre. Si la luz no puede escapar, eso significa que, en apariencia, el agujero negro se vuelve completamente invisible para nosotros, un enigma en la oscuridad, anunciando su presencia solo a través del efecto que tiene en todo lo que le rodea. Este objeto oscuro no se define por lo que es, sino por cómo afecta al espacio y al tiempo que lo rodean. Pero lo verdaderamente impresionante del horizonte de eventos de Sagitario A* es justamente ese punto de no retorno, esa frontera invisible que decide si algo puede escapar o queda atrapado para siempre. Ese límite tiene un radio cercano a los 12 millones de kilómetros. Suena enorme, y lo es. De hecho, es 17 veces más grande que el Sol. Pero debes imaginar algo aún más impresionante. Todo el peso gravitacional de 4 millones de soles concentrado en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio alrededor de nuestro Sol. Es como si tomaras esos 4 millones de soles y los comprimieras hasta que cupieran en el mismo espacio donde usualmente cabe uno solo de los planetas interiores del sistema solar. La densidad resultante es tan extrema que desafía por completo toda intuición humana sobre cómo debería comportarse la materia. Los físicos tienen un término técnico para describir lo que hay en el centro absoluto del agujero negro: la singularidad. Pero esa palabra fría y neutral oculta lo aterrador que realmente es. Una singularidad es un punto donde el espacio-tiempo se curva hasta el infinito, donde la densidad es infinita, y donde las matemáticas que usamos para entender el universo ya no funcionan, produciendo resultados imposibles. Es como si el universo tuviera un error fatal en su código básico, una división por cero. Las leyes de la física tal como las conocemos, simplemente dejan de tener sentido. En ese lugar, el tiempo, el espacio, la causalidad, todo aquello que utilizamos para comprender la realidad, se vuelve indefinido. Los científicos admiten que no saben qué ocurre dentro de una singularidad porque las herramientas matemáticas que existen no alcanzan para describirlo. Esto nos introduce a un concepto sobre la gravedad que puede que no conozcas. Según Einstein, la idea común es que la gravedad es una fuerza de atracción, como si los objetos masivos jalaran otros hacia ellos. Pero Einstein nos mostró que es algo mucho más misterioso y extraño. La gravedad no es una fuerza de atracción, sino la curvatura misma del espacio-tiempo. Imagina que el espacio-tiempo es una sábana elástica estirada. Cuando colocas algo muy masivo en esa sábana, como una bola de boliche, ésta se hunde y curva alrededor de ese objeto.
Si luego colocas una canica cerca de la depresión, rodará hacia la bola de boliche, atraída por la curvatura creada. Esa es la manera en que funciona la gravedad a nivel cósmico. No es que la bola tire de la canica, sino que el espacio mismo está curvado de tal manera que el camino más natural para la canica es rodar hacia ese objeto masivo. Algo similar ocurre con un agujero negro supermasivo como Sagitario a Asterisco. La curvatura del espacio-tiempo que genera es tan extrema que es más correcto imaginarlo como un pozo sin fondo, un agujero literal en el tejido del universo. Y ahora llega lo que realmente puede hacerte cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Cerca del horizonte de sucesos, el espacio-tiempo se curva tanto que las rutas que la luz puede seguir se doblan completamente hacia el agujero negro. Es como si el futuro mismo solo señalara hacia ese centro oscuro. Una vez que cruzas esa frontera, todos los caminos que puedas imaginar tomar, todas las decisiones, todas las acciones que emprendas, te conducen inevitablemente más profundo, hacia la singularidad central. Tu destino es tan inevitable como que mañana llegará después de hoy. No es que estés siendo atraído hacia allí, sino que la estructura misma del espacio-tiempo hace que esa sea la única dirección posible en el tiempo. Pero hay otro aspecto aún más inquietante sobre los agujeros negros supermasivos, y es cómo distorsionan el tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo no transcurre igual en todas partes. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, más lento pasa el tiempo en comparación con lugares donde la gravedad es menor. A este fenómeno se le llama dilatación gravitatoria del tiempo, y cerca de un agujero negro supermasivo, esta dilatación es tan extrema que desafía toda lógica. Imagina que tienes un amigo muy valiente, o quizá un poco loco, que decide acercarse al horizonte de sucesos de Sagitario a Asterisco a bordo de una nave espacial. Desde tu lugar seguro, observando a distancia, verías algo sorprendente y perturbador. A medida que tu amigo se aproxima a esa frontera invisible, lo verías moverse cada vez más despacio. Su nave parecería quedar congelada en el tiempo. Las señales de radio que envía se alargarían, tardando cada vez más en llegar hasta ti, como si el tiempo mismo se estuviera estirando alrededor de ese punto oscuro. La luz de la nave de tu amigo iría desplazándose hacia el rojo, volviéndose cada vez más tenue. Con el tiempo, parecería quedar congelada justo en el horizonte, suspendida allí para siempre, incluso aunque, desde su propia perspectiva, ya habría cruzado esa frontera invisible. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. Para tu amigo dentro de la nave, todo parecería completamente normal. No sentiría que el tiempo se ralentiza. Cruzaría el horizonte de sucesos en un tiempo finito. Tal vez solo unos minutos si atendemos a su reloj. Pero para él, el universo exterior parecería acelerarse de forma increíble. Vería siglos, milenios, quizás toda la vida futura del cosmos pasar en un instante, mientras se dirige hacia la singularidad. Es como si los agujeros negros fueran máquinas del tiempo que solo avanzan hacia el futuro del universo exterior. Una vez dentro, quedas fuera del flujo temporal habitual del cosmos. Y esta dilatación del tiempo cerca de Sagitario a Asterisco no es solo una idea teórica. Los astrónomos han comprobado este fenómeno. En 2018, durante el momento en que la estrella S2 pasó más cerca de Sagitario a Asterisco, los científicos midieron exactamente este efecto. La luz de S2 se desplazó hacia el rojo más allá de lo que predeciría la física newtoniana básica, justo en la cantidad que Einstein había previsto como consecuencia de la curvatura extrema del espacio-tiempo alrededor del agujero negro. Fue una confirmación directa y observable de que el tiempo realmente fluye de manera diferente cerca de estas bestias cósmicas.
Esto abre preguntas profundas y filosóficas sobre qué es el tiempo y cuál es la naturaleza de la realidad. Si el tiempo puede ralentizarse, acelerarse e incluso dejar de tener sentido cerca de una singularidad, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es una propiedad fundamental del universo o solo una ilusión derivada de nuestra limitada percepción? Y si distintos observadores viven secuencias de eventos completamente diferentes según donde estén en el campo gravitatorio, ¿existe siquiera algo como un presente universal que todos compartamos? Los agujeros negros nos obligan a enfrentar esas incómodas preguntas. Sagitario asterisco, siendo el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros, es nuestro laboratorio privilegiado para estudiar estas extremas condiciones. Cada observación que hacemos sobre las estrellas que giran a su alrededor, cada medición de cómo se comporta la luz cerca de él, nos revela algo esencial sobre la naturaleza del espacio, del tiempo y de la realidad misma. Es como si el universo hubiera colocado a propósito un experimento de física extrema justo en nuestro vecindario cósmico para que podamos estudiarlo con detalle. Hay un detalle inquietante sobre Sagitario a asterisco que quiero que interiorices bien. No es un gigante dormido, ni una presencia pasiva inmóvil en el centro de nuestra galaxia. No, más bien es un ente dinámico, en constante actividad, que emite potentes estallidos de radiación provenientes del espacio justo alrededor de su horizonte de sucesos. Estos estallidos, destellos intensos en rayos X e infrarrojos, revelan un escenario dramático y violento que sucede en las proximidades. ¿Qué provoca esas explosiones de luz? Los expertos creen que es el material, gases y fragmentos de estrellas desafortunadas, que se precipitan a velocidades cercanas a la luz justo antes de cruzar el umbral invisible del agujero negro. Es el último suspiro del material condenado, un canto de despedida antes de sucumbir al abismo del punto de no retorno. Estos destellos son un mensaje en código, una señal de que Sagitario a asterisco sigue vivo, activo y vigilante. Aunque ahora lleva un ritmo de alimentación modesto, apenas devorando una cantidad de materia parecida a la Tierra cada 1000 años, Sagitario a asterisco guarda un enorme potencial latente. Si en algún momento se topa con un torrente abundante de gas o con una estrella que se aventure demasiado cerca, podría despertar en toda su furia y transformarse en un cuásar, una fuente de luz y radiación tan intensa que su brillo podría recorrer el universo. Esta revelación es tan profunda como las páginas de nuestro Evook de referencia Decodificando el Universo. En épocas anteriores, este colosal agujero negro pudo haber consumido estrellas por cientos o miles, ejecutando un festín cósmico con un apetito voraz. Los grandes agujeros negros supermasivos son caprichosos en su apetito. Y hoy, el nuestro se encuentra en un estado de calma relativa. Esta calma, sin embargo, es para nosotros una suerte inmensa. Porque si Sagitario asterisco estuviera ahora en un ciclo de alimentación activo, el corazón de nuestra galaxia sería un lugar lleno de violencia implacable, un torrente incesante de radiación letal bombardeando todo a su alrededor. Pero incluso en esta serenidad aparente, sigue siendo la entidad más poderosa y enigmática de la Vía Láctea, reinando con silencioso dominio sobre cientos de miles de millones de estrellas desde su trono invisible situado en el centro mismo de nuestra galaxia. Aquí es donde la historia da un giro realmente inquietante. Quiero explicarte un fenómeno que los astrónomos llaman fuerza de marea gravitacional, uno de los efectos más salvajes y aterradores que podría experimentar cualquier objeto cerca de un agujero negro. Para entenderlo, debemos hacer un experimento mental que puede resultar algo perturbador. Imagina que estás cayendo hacia Sagitario a asterisco. Has cruzado ya el horizonte de sucesos, y tu destino está marcado, inevitable. Pero,
¿Qué sentirías en ese descenso final? Lo crucial es entender que la gravedad no actúa de forma uniforme en tu cuerpo. La parte más cercana a ese abismo oscuro siente una fuerza de atracción mucho mayor que las partes más alejadas. En nuestro planeta Tierra, esta diferencia es insignificante, casi imperceptible. La distancia entre tu cabeza y tus pies es diminuta en comparación con la distancia al centro del planeta. Pero cerca de un agujero negro, estas diferencias aumentan a niveles extremos y letales. Si caes con los pies primero, ellos sentirán una fuerza mucho más intensa que tu cabeza. Imagina cómo te estiras, elongado, como si lentamente te conviertes en un espagueti. A este fenómeno lo llaman espaguetificación. Pero aún hay más. Mientras eres estirado en vertical, al mismo tiempo tu cuerpo se comprime de forma intensa en horizontal. Es como si el universo entero intentara moldearte en un fideo largo y delgado justo antes de tu inevitable fin. Tus huesos se partirían, tus órganos serían aplastados y estirados al mismo tiempo, sometidos a fuerzas sobrehumanas. Finalmente, tus propias moléculas serían separadas, átomo por átomo. Por efecto de la dilatación del tiempo, para ti ese proceso podría ser relativamente breve, mientras que para cualquiera observando desde lejos parecería transcurrir en cámara lenta, como una escena de un sueño que se prolonga eternamente. Y aquí llega un detalle fascinante. El tamaño del agujero negro tiene una importancia fundamental en cómo de violento resulta este proceso. Según sus dimensiones, la experiencia de la marea gravitacional puede variar enormemente, permitiendo que algunos agujeros negros sean, en cierto sentido, menos letales en el instante de ese último descenso. La naturaleza de los agujeros negros varía mucho según su tamaño, y esto influye en la intensidad con la que actúan sus fuerzas de marea. Los agujeros negros pequeños, formados tras el colapso de estrellas, ejercen fuerzas tan extremas que te estirarían hasta convertirte en un espagueti mucho antes de que siquiera llegues a cruzar su horizonte de sucesos. En ese caso, serías destruido técnicamente mientras todavía tendrías una posibilidad de escapar. Pero los agujeros negros supermasivos, como Sagitario a asterisco, funcionan de manera diferente. Su horizonte de sucesos es tan vasto que, paradójicamente, las fuerzas de marea justo en ese límite son bastante suaves. Podrías cruzar el horizonte de sucesos de Sagitario a asterisco sin experimentar nada extraordinario en ese instante, sin una señal de aviso, sin paredes invisibles que te detuvieran. Simplemente pasarías del otro lado, condenado, pero todavía intacto, al menos por un tiempo. Esto genera una reflexión profunda y filosófica. Si pudieras cruzar sin ser consciente el momento en que tu destino quedó sellado, ¿fue al cruzar el horizonte o mucho antes, cuando decidiste acercarte demasiado? Esta idea es una metáfora inquietante de la vida misma. Muchas veces cruzamos puntos de no retorno sin sospecharlo, y solo después comprendemos que nuestro camino ya estaba decidido. Adentrándonos más en el concepto del horizonte de sucesos, Einstein nos mostró que no se trata de una superficie física. No hay membrana ni muro, sino una frontera matemática donde la geometría del universo experimenta un cambio fundamental. El horizonte de sucesos es el lugar donde la velocidad necesaria para escapar del agujero negro se iguala a la velocidad de la luz. Y dado que nada puede superar la velocidad de la luz, ninguna cosa puede escapar de allí. Pero aquí hay un giro que puede desconcertarte. Desde el punto de vista de alguien que cae hacia dentro del horizonte, el espacio-tiempo local parece completamente normal. No hay nada especial que advierta del límite que acabas de cruzar. Es solo para un observador externo que el horizonte representa una frontera significativa. Esta diferencia entre la experiencia local y la percepción externa es una de las revelaciones más profundas de la relatividad. La realidad que tú percibes y la que percibe otra persona pueden diferir radicalmente según su posición en campos gravitatorios extremos. Ahora, déjame contarte sobre el disco de acreción,
una estructura crucial en la física de los agujeros negros. Rodeando a Sagitario A*, se extiende un disco de material que gira en espiral lentamente hacia el horizonte de sucesos. Está formado por gas, polvo y fragmentos de estrellas desafortunadas que han caído en su órbita. Este material no cae directamente hacia el agujero negro, sino que forma un disco giratorio, increíblemente caliente y brillante. Y cuando digo caliente, hablo de temperaturas de millones, incluso miles de millones de grados, tan extremas que este disco emite rayos X y radiaciones gamma. El disco de acreción alrededor de Sagitario A* es, en comparación con otros discos alrededor de agujeros negros en galaxias lejanas, relativamente modesto y tranquilo. Eso es una suerte para nosotros. Si el agujero negro estuviera actualmente devorando grandes cantidades de material a gran velocidad, el centro de nuestra galaxia sería un lugar violento y peligroso. La radiación emanada sería tan intensa que podría esterilizar cualquier planeta en un radio de miles de años luz. Aún en su estado calmado, este disco emite destellos que los astrónomos pueden detectar. Ellos observan el tenue resplandor del material condenado que da sus giros finales antes de ser tragado para siempre. Pero aquí hay algo sorprendente. Los agujeros negros no solo absorben materia, sino que también expulsan material hacia el exterior a velocidades impresionantes, formando lo que se conoce como jets o chorros que pueden extenderse miles de años luz. ¿Cómo es posible que un objeto del que nada puede escapar lance estos chorros? La respuesta está en que estos jets no se originan dentro del horizonte de sucesos, sino fuera de él, en el disco de acreción. Allí, campos magnéticos extremadamente poderosos canalizan parte del material hacia afuera, lanzándolo al espacio. Actualmente, Sagitario A* no tiene jets masivos activos, pero los astrónomos han descubierto evidencias que indican que en épocas pasadas estuvo mucho más activo. Existen enormes estructuras de gas ionizado que parecen ser remanentes de antiguos jets. Esto sugiere que nuestro agujero negro ha vivido ciclos de intensa actividad, seguidos de largos periodos de calma, como un dragón cósmico que alterna entre largos sueños y breves y violentos despertares. Y surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurriría si Sagitario A* tuviera de repente acceso a grandes cantidades de material? ¿Qué pasaría si una enorme nube de gas se acercase demasiado o dos estrellas chocaran cerca de su horizonte? Los astrónomos creen que estos eventos han ocurrido y volverán a suceder. Por ejemplo, en 2014, se observó como una nube de gas llamada G2 pasó peligrosamente cerca del agujero negro. Muchos esperaban un espectáculo impresionante, un estallido dramático cuando esa nube fuera desgarrada y absorbida. Sin embargo, sorprendentemente, no ocurrió mucho. La nube sobrevivió casi intacta. Este suceso nos enseñó algo fundamental sobre el comportamiento de Sagitario A* y su entorno. Sagitario A* es un ser caprichoso e impredecible en la manera en que interactúa con todo lo que lo rodea. No todo lo que se acerca a su cercanía es devorado al instante. Algunos objetos pueden cruzar relativamente cerca y salir ilesos, pero para otros, especialmente aquellos con trayectorias equivocadas, el destino es inevitable y brutal. Es un recordatorio poderoso. Vivimos en una galaxia que tiene en su centro a un depredador supremo, un gigante que lleva miles de millones de años al acecho, y que seguirá allí mucho después de que nuestro Sol haya desaparecido. Mientras seguimos desentrañando los secretos de este monstruo invisible, cada nuevo descubrimiento no solo nos ayuda a entender mejor a Sagitario A*, sino también a comprender la esencia misma del espacio y el tiempo, y nuestro lugar en este cosmos vasto y aterrador. Ahora,
Permíteme hablarte de algo que cambiará por completo tu forma de pensar sobre el espacio mismo, la rotación. Resulta que Sagitario asterisco no está simplemente ahí, quieto, como una masa estática de gravedad extrema. Está girando, rotando sobre su propio eje, y esta rotación provoca efectos aún más extraños que todo lo que hemos visto hasta ahora. Los físicos llaman a este fenómeno arrastre del marco o Fram dragging. Es uno de esos predichos por Einstein que suena tan extraño y contraintuitivo que incluso algunos científicos tuvieron problemas para aceptarlo. La idea es sencilla pero fascinante. Imagina el espacio-tiempo como si fuera miel espesa, y tú introduces una cuchara y comienzas a girarla. La miel próxima a la cuchara no se queda quieta. La cuchara la arrastra y hace que gire junto a ella. De la misma manera, el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro que rota se arrastra con él. Sagitario asterisco gira tan rápido, cerca del límite máximo permitido por las leyes de la física, que arrastra todo el espacio-tiempo circundante en su rotación. Esto tiene una consecuencia sorprendente. Si intentases mantenerte inmóvil cerca del horizonte de sucesos, sería imposible. El propio espacio giraría bajo tus pies, llevándote irremediablemente en la dirección de la rotación del agujero negro. Sería como luchar por estar quieto en medio de una corriente de río imparable. No importa cuánto esfuerzo hagas, la corriente del espacio-tiempo mismo te arrastraría sin remedio. Los astrónomos han logrado medir esta rotación observando cómo se comporta el material en el disco de acreción cerca del horizonte de sucesos, y los resultados son realmente asombrosos. El espacio-tiempo alrededor de Sagitario asterisco gira a velocidades relativistas extremas, pero hay un detalle aún más inquietante. La rotación de un agujero negro genera una región especial llamada ergosfera. Esta se encuentra justo fuera del horizonte de sucesos, y es un lugar donde resulta imposible mantenerse quieto. Dentro de la ergosfera todavía es posible escapar del agujero negro, pero no puedes evitar ser arrastrado en la dirección de su rotación. Es como estar atrapado en un torbellino cósmico del que puedes nadar para salir, pero mientras estás dentro, sigues girando sin control. Y aquí llega lo realmente fascinante. En teoría, es posible extraer energía de un agujero negro que gira usando esta ergosfera, mediante un proceso llamado proceso de Penrose, en honor al físico Roger Penrose. La idea es que si lanzas un objeto hacia la ergosfera con el ángulo adecuado, ese objeto puede dividirse en dos partes. Una cae al agujero negro, pero la otra sale con más energía de la que originalmente tenía al entrar. Es decir, se estaría robando energía rotacional directamente del agujero negro, utilizando su giro como si fuera una enorme batería cósmica. En un futuro muy lejano, si existen civilizaciones avanzadas, podrían construir megaestructuras alrededor de estos agujeros negros giratorios para extraer cantidades de energía inimaginables. Suficiente energía para alimentar civilizaciones galácticas durante miles de millones de años. Evidentemente, estamos muy lejos de esta capacidad, pero el simple hecho de que sea posible resalta cuán extrañas y poderosas son estas fuerzas cósmicas. Ahora, hay algo más sobre Sagitario asterisco que debes comprender: su relación con la estructura y evolución de toda la galaxia. No es casualidad que se encuentre en el centro exacto. Los agujeros negros supermasivos y las galaxias crecen juntos en una relación simbiótica compleja. El agujero negro influye en cómo se forman las estrellas, y las estrellas a su vez alimentan al agujero negro. Es como si formaran un ecosistema cósmico donde el depredador supremo también es un jardinero, podando ciertas áreas mientras fertiliza otras. Cuando Sagitario asterisco se alimenta activamente, libera enormes cantidades de energía que pueden expulsar gas de las regiones centrales de la galaxia. Esto puede apagar la formación estelar en el centro, pero también comprimir gas en otras zonas, alentando nuevas oleadas de nacimiento de estrellas.
Los astrónomos han descubierto una conexión sorprendente entre la masa del agujero negro que reina en el centro de una galaxia y las características de la galaxia que lo alberga. Las galaxias más grandes tienden a tener agujeros negros proporcionalmente más enormes. Esto sugiere que ambos están entrelazados de formas que apenas comenzamos a comprender. Es como si el agujero negro fuera el corazón palpitante que regula el metabolismo de todo ese vasto organismo galáctico. Ahora déjame llevarte a una reflexión que puede cambiar por completo cómo ves tu lugar en el universo. Nuestro Sol, junto con todo el sistema solar, se encuentra orbitando alrededor de Sagitario a asterisco. En este preciso instante, nos desplazamos a una velocidad cercana a los 220 km por segundo, describiendo un círculo gigantesco en torno al centro de nuestra galaxia. Completamos una vuelta alrededor del centro galáctico cada 230 millones de años. Desde que la Tierra se formó, hace alrededor de 4.500 millones de años, apenas hemos completado 20 de estas órbitas galácticas. Solo 20 vueltas en toda la historia de nuestro planeta. Y en todo ese tiempo, Sagitario a asterisco ha estado ahí, gobernando silenciosamente, manteniendo unida nuestra galaxia con su inmensa gravedad. Imagina esto por un momento. Cada instante en la historia de la humanidad, cada civilización que ha nacido y desaparecido, cada persona que ha vivido, amado y dejado su huella, todo eso ha sucedido mientras giramos en esta interminable órbita alrededor de un monstruo invisible. Tu existencia, de algún modo, está marcada por esta danza cósmica. En este mismo instante, estás orbitando un agujero negro supermasivo y lo has estado haciendo en cada segundo de tu vida, sin ser consciente de ello. Es como descubrir que siempre has estado montado en un carrusel cósmico gigantesco, girando alrededor de algo tan poderoso que puede doblar la realidad misma, y que hasta ahora nunca habías percibido. Así, mientras seguimos nuestro viaje eterno alrededor del oscuro corazón de la Vía Láctea, cada átomo que compone tu cuerpo, cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada latido de tu corazón está siendo influenciado por la gravedad de Sagitario a asterisco. Estás conectado con ese monstruo de maneras que trascienden la simple comprensión, no solo por la gravedad, sino a través de toda la historia del cosmos que hizo posible tu existencia. Y así llegamos a la pregunta más profunda y perturbadora de todas. Si Sagitario asterisco ha mantenido el control sobre el destino de nuestra galaxia durante miles de millones de años, y si su gravedad ha dictado cada evento que moldeó este vasto universo, entonces surge una pregunta que ha atormentado a pensadores durante siglos. ¿Realmente tenemos libre albedrío? Los agujeros negros, con su capacidad de materializar estas interrogantes en la pura física, hacen que esa duda sea aún más inquietante. Reflexiona por un momento sobre una estrella que se acerca al horizonte de sucesos. Mientras se mantiene fuera de esa frontera invisible, la estrella parece tener libertad. Puede acelerar, cambiar de rumbo, desacelerar o detenerse. Pero, en el instante en que cruza esa línea, su destino queda completamente sellado. Solo hay un camino posible, uno que la conduce inexorablemente hacia la singularidad. No importa qué decisiones tome esa estrella, qué energía libere, todos sus caminos convergen en el mismo destino final. El futuro deja de ser una incógnita y se convierte en una certeza escrita en la geometría misma del espacio-tiempo. En cierto modo, todos nosotros participamos en esta misma dinámica. Nuestra existencia, y cada elección que hacemos, está moldeada por la gravedad de Sagitario a asterisco. Esa gravedad ha estado configurando nuestra galaxia desde su origen, influyendo en el nacimiento de las estrellas,
en que regiones serían fértiles para la formación de planetas y eventualmente de vida. Cada decisión, cada paso que das en tu vida, se ha desarrollado en un contexto creado por esas fuerzas cósmicas que comenzaron hace miles de millones de años. Esto implica que tal vez, en realidad, tus elecciones no sean completamente tuyas. Los físicos suelen debatir sobre esto. Algunos sostienen que el universo es absolutamente determinista, que todo, desde el movimiento de las galaxias hasta los pensamientos en tu mente en este preciso momento, está completamente definido desde las condiciones iniciales del Big Bang. Otros argumentan que la mecánica cuántica introduce una verdadera aleatoriedad, pequeños momentos de incertidumbre que, con el tiempo, se acumulan y dejan un espacio para que exista algo parecido al libre albedrío. Pero los agujeros negros nos muestran una realidad aún más extraña, que el futuro no es una sola opción fija en todos lados, sino que puede ser flexible en algunos aspectos y completamente inmutable en otros. Existen fronteras invisibles donde la libertad se convierte en destino, donde la línea entre la elección y lo inevitable se difumina. Y aquí llega algo que puede hacerte reflexionar profundamente. Si continuáramos mirando hacia el futuro, en escalas de tiempo inimaginables, Sagitario asterisco seguiría acumulando masa, creciendo en influencia, expandiendo su poder gravitacional en escalas aún más vastas. En miles de millones de años, su influencia sería aún mayor, y en un sentido, nuestro destino, como galaxia, como vida, estaría siempre en sus manos, en esa sombra que gobierna silenciosamente en el centro del cosmos. Con el paso de un tiempo inimaginable, Sagitario asterisco podría llegar a consumir o expulsar la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia. La Vía Láctea se transformaría en un vasto espacio oscuro y vacío, dominado por ese monstruo central, que habría crecido hasta dimensiones que escapan a nuestra imaginación. Pero incluso ese escenario no marca el fin de la historia. Según las leyes de la física cuántica, los agujeros negros no son eternos. Emiten lo que se conoce como radiación de Hawking, un fenómeno predicho por Stephen Hawking. Es un proceso extremadamente lento. Sagitario asterisco tardaría en evaporarse un periodo mucho mayor que la edad actual del universo multiplicada por un número inconcebible. Sin embargo, tarde o temprano, incluso ese coloso todopoderoso se disiparía, desvaneciéndose en un susurro de radiación. Y cuando eso ocurra, toda la información sobre cada estrella que ha engullido, cada átomo que ha devorado, parecerá desaparecer con él. Esto da lugar a una contradicción conocida como la paradoja de la información del agujero negro. ¿Cómo puede la información simplemente desaparecer del universo? Las leyes fundamentales de la física cuántica sostienen que la información debe conservarse. Sin embargo, los agujeros negros parecen desafiar esta regla básica, una cuestión que ha provocado intensos debates entre los físicos durante décadas. Algunos científicos creen que la información se escapa de alguna forma a través de la radiación de Hawking. Otros sugieren que permanece codificada, atrapada en la frontera del horizonte de sucesos. Y hay quienes defienden que se necesita una nueva física para resolver esta paradoja. Lo que queda claro es que los agujeros negros no solo desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo, sino que ponen en jaque nuestra concepción de la realidad misma, cuestionando qué significa que algo exista o deje de existir. Y Sagitario asterisco, nuestro monstruo local, es un laboratorio natural para investigar estas preguntas profundas. Cada nueva observación que hacemos nos acerca a respuestas, pero también revela misterios aún más complejos. En 2019, los astrónomos lograron algo que parecía inalcanzable. Utilizando una red global de telescopios, lograron capturar la primera imagen directa del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo. No fue Sagitario asterisco, sino otro más lejano en la galaxia M87. Aún así,
Fue la primera vez que la humanidad pudo contemplar con sus propios ojos la sombra de un agujero negro recortada contra el resplandor del material que lo rodea. Y, finalmente, en 2022, lograron hacer lo mismo con nuestro gigantesco vecino. Finalmente, en un logro monumental, lograron capturar una imagen directa de Sagitario a Asterisco, mostrando el anillo brillante de material condenado que envuelve la sombra oscura de su horizonte de sucesos. Fue un instante histórico, el resultado de décadas de teorías y cálculos. Por primera vez, pudimos contemplar de manera tangible al monstruo que ha estado gobernando nuestra galaxia desde las sombras. Esa imagen nos reveló algo fundamental. Sagitario a Asterisco se comporta exactamente como Einstein predijo hace más de un siglo. Las ecuaciones que él dibujó con papel y lápiz describen con precisión la geometría de ese coloso distante. Es un poderoso recordatorio de la fuerza de las matemáticas para desvelar las verdades más profundas del universo. Einstein nunca pudo imaginar que, algún día, seríamos capaces de observar directamente los agujeros negros que sus teorías predijeron. Pero aquí estamos, mirando al corazón oscuro de nuestra galaxia, contemplando la prueba viviente de que el espacio-tiempo es maleable, que la gravedad es realmente una curvatura, y que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que jamás hubiéramos soñado. Y esto nos conecta contigo, de manera profunda y directa. Cada átomo que compone tu cuerpo fue forjado en estrellas cuyo destino fue moldeado por Sagitario a Asterisco. Ahora mismo, estás orbitando ese gigante a unos 220 kilómetros por segundo. Aunque su gravedad es tenue a esta distancia, en este instante te atrae imperceptiblemente. Formas parte de su sistema, de su dominio gravitacional. En un sentido muy real, eres hijo de ese agujero negro, no de forma directa, sino a través de la cadena causal que une su influencia sobre la galaxia con las estrellas que crearon los elementos fundamentales que componen tu ser. Eres polvo de estrellas. Sí, pero polvo de estrellas cuya historia fue escrita por un agujero negro supermasivo. Su existencia es un capítulo en una historia cósmica que comenzó hace miles de millones de años, cuando gases colapsaron bajo la gravedad de ese monstruo central. Y ahora, al llegar al final de este viaje, después de explorar los enigmas del horizonte de sucesos, la distorsión del tiempo, la espaguetificación, la rotación del espacio-tiempo, y las profundas preguntas filosóficas sobre destino y libre albedrío, espero que nunca más mires al cielo nocturno igual. Porque ahora sabes que en el corazón de esa brillante banda que cruza el cielo, en el centro exacto de nuestra galaxia, acecha un monstruo invisible, más poderoso que todo lo que vivencies en tu vida cotidiana. Un objeto tan masivo que contiene la energía de 4 millones de soles, tan denso que deforma el tejido del espacio-tiempo, y tan poderoso que gobierna el destino de cientos de miles de millones de estrellas. Y tú, pequeña criatura en un planeta diminuto que orbita una estrella común, formas parte de su dominio. Estás conectado a él por hilos invisibles de gravedad y causalidad que se extienden a través del espacio y el tiempo. Esa conexión te une con Sagitario a Asterisco, el latido silencioso y eterno en el corazón de nuestra galaxia. En el centro oscuro de la Vía Láctea se encuentra ese monstruo invisible, el corazón que impulsa y controla nuestro destino cósmico. Y ahora, después de haber explorado juntos estos misterios, puedes mirar hacia ese punto central y entender qué es realmente lo que habita allí. No es simplemente un vacío en el espacio, sino una puerta que nos conduce a los secretos más profundos y desconcertantes del universo. Es un recordatorio poderoso de que habitamos un cosmos mucho más extraño, vasto y enigmático de lo que jamás podríamos imaginar. Y mientras continúas con tu vida, tomando decisiones, amando, soñando, recuerda esto.
Estás viajando a través del universo a velocidades increíbles, orbitando sin pausa alrededor de un punto de singularidad donde las leyes de la física conocida se doblan y a veces se rompen. Formas parte de una danza cósmica que lleva miles de millones de años sucediendo y que seguirá extendiéndose miles de millones de años más. En el centro de esa danza, siempre presente, silencioso e invisible, está Sagitario Asterisco. El monstruo que nos creó, el monstruo que mantiene unido este vasto cosmos, y en cierto modo, es un monstruo que somos también nosotros. Si te ha fascinado este viaje al corazón de nuestra galaxia y quieres seguir explorando los misterios del universo conmigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Déjame un like si disfrutaste este descubrimiento cósmico y cuéntame en los comentarios qué otros secretos del espacio te gustaría que desvelemos juntos. Ahora, es momento de dejar que estas imágenes y pensamientos se asienten en tu mente. Cierra los ojos lentamente, siente tu respiración profunda y deja que el cosmos calmado te envuelva. Que tengas una noche tranquila, llena de paz y sueños estrellados. Descansa bien, porque el universo siempre estará aquí, silencioso y majestuoso, velando por ti. Buenas noches.